Muy buenas noches, jóvenes. Hoy comenzamos con la lectura número 7 del repositorio del Ministerio para los postulantes para esta gestión 2026. Nos vamos con la lectura Economía Circular y Gestión de Residuos en Bolivia. Recordarles que el título es importante porque ya nos presenta el tema. En el resumen, hemos indicado en distintas oportunidades que vamos a tener las ideas principales que el autor busca desarrollar en este documento. Así que a poner mucha atención. Vamos con nuestra primera lectura. Y dice, el presente artículo examina la viabilidad y el impacto de la economía circular como modelo para la gestión de residuos sólidos en Bolivia. Se describen los conceptos básicos de la economía circular. Se presentan los datos más recientes sobre generación y manejo de residuos en el país y se analizan los desafíos institucionales, tecnológicos y sociales que limitan su implementación. A través de ejemplos concretos, como los programas de reciclaje de PET en Santa Cruz y la reutilización de residuos agrícolas en el altiplano, se evidencia cómo la integración de políticas públicas, innovación, tecnología y participación comunitaria puede reducir la huella ambiental y generar oportunidades económicas para microempresas. Se concluye que, aunque la transición hacia una economía circular enfrenta barreras estructurales, la adopción de indicadores de desempeño y la creación de incentivos financieros son pasos claves para transformar los residuos en recursos valiosos. Muy bien. Recordarte que acá no puedes subrayar oraciones completas. Si piensas subrayar algo, tiene que ser palabritas o frases nominales, ¿no? Porque ya sabemos que cada oración que está presente es importante. Entonces, simplemente vamos a ir marcando aquellos detalles concretos, ¿no? Ya sabes el título, ya sabes el tema, vamos a hablar de lo que es esto de la economía circular y la gestión de residuos en Bolivia, ¿no? Entonces, ¿qué se va a ver en este documento? Vamos a hablar la viabilidad y el impacto de la economía circular como modelo para la gestión de recursos, perdón, la gestión de residuos sólidos en Bolivia. Primera oración. Se describen los conceptos básicos, ¿no? Errorcito, ya está. De la economía circular, presenta los datos más recientes sobre generación y manejo de residuos en el país. Se analizan los desafíos institucionales, tecnológicos y sociales que limitan su implementación a través de ejemplos concretos, como los programas de PET en Santa Cruz y la reutilización de residuos agrícolas en el altiplano. Se evidencia cómo la integración de políticas públicas, innovación tecnológica y la participación comunitaria pueden reducir la huella ambiental, ¿no? Entonces, gracias a estos elementos, vamos a tener esta información importante, ¿no? Y vamos a crear oportunidades económicas. Se concluye que, aunque la transición hacia una economía circular enfrenta barreras estructurales, la adopción de indicadores de desempeño y la creación de incentivos financieros son pasos claves para transformar. Entonces, acá, transición hacia una economía circular enfrenta barreras. Pero ya sabemos que la adopción de indicadores de desempeño y la creación de incentivos financieros son pasos claves para transformar los residuos en recursos válidos.
¿no? Entonces, acá tenemos las palabritas importantes y como ya te has dado cuenta, vamos entonces a hablar de todo lo que conlleva esto de reciclaje. Dos ejes importantes que van a ser tanto Santa Cruz y el Altiplano, porque tienen programas que nos van a dar un vistazo general de todo lo que se necesita. No estamos hablando de que se tiene que trabajar políticas públicas, tenemos que hablar de innovación tecnológica y por sobre todo participación comunitaria, ¿no? Dentro de eso se nos dice que clave va a ser buscar indicadores de desempeño, aquellos que van a ir evaluando si estos programas realmente dan buenos resultados y obviamente también para que haya un resultado favorable tenemos que motivar a aquellas empresas que están apostando por el reciclaje como una forma de ayudar al medio ambiente y también ellos de solventarse económicamente. Por tal razón, ahí vamos a ver que el gobierno está creando incentivos financieros, ¿no? Formas que ah, incentivan a la microempresa, como lo indica Masai. Introducción. Dice, en los últimos años, la creciente presión sobre los residuos naturales y la acumulación de residuos en los entornos urbanos ha impulsado la búsqueda de alternativas sostenibles. La economía circular surge como un paradigma que pretende cerrar los ciclos de materiales, evitando la extracción continua de recursos y minimizando la generación de desechos. A diferencia del modelo lineal, extraer, producir y desechar, la economía circular promueve la reducción, reutilización, reciclaje y recuperación, las cuatro Rs, de manera en un proceso continuo. De materiales en un proceso continuo. Por eso es economía circular, ¿ya? No lo olvides. La economía circular consiste en aprovechar las cuatro Rs. Reducir, reutilizar, reciclar y recuperar. Para Bolivia, país con una diversidad geográfica que va desde los valles tropicales hasta el altiplano, la gestión de residuos presenta retos particulares: alta generación de residuos orgánicos en áreas rurales, escasa infraestructura de reciclaje en ciudades medianas y una normativa que aún se encuentra en fase de consolidación. Sin embargo, la economía circular ofrece una vía para convertir estos desafíos en oportunidades económicas, especialmente para los jóvenes emprendedores y pequeñas empresas que buscan innovar en el sector de los servicios ambientales. Este artículo aborda una forma rigurosa este artículo aborda de forma rigurosa, pero accesible, los fundamentos científicos de la economía circular, la situación actual de los residuos en Bolivia y los principales factores que pueden favorecer a limitar su adopción. Se sustenta en datos oficiales y literatura reciente, con el objetivo de proporcionar a los lectores una base para el análisis crítico de políticas públicas y proyectos de innovación, ¿no? Bueno, se está presentando con la información para que si te sientes interesado, continúes leyendo, ¿no? Recuerda que más o menos juega de esa línea las introducciones. Presentar el tema, las ideas más sobresalientes para que así el lector diga, este artículo me gusta y vamos a continuarlo, ¿no? No vamos a leer todo, como ya saben, simplemente leemos el resumen y la introducción para tener una idea general a grosso modo, para facilitar y ayudar a aquellos estudiantes que tal vez por tiempo no han podido revisar dicha lectura, ¿no? En el desarrollo, recuerda que vamos a ir encontrando lo que es la explicación de estas ideas principales. Aquí vamos a entrar en detalles, ¿no? Aquí vamos a tener porcentajes, vamos a tener, como pueden ver, ciertas fórmulas, ¿no? Entonces, cuando tú estés buscando algo en específico, es importante que recurras al desarrollo. Una de las grandes ventajas que tienen estas lecturas de comprensión es que ya vienen con sus subtítulos. Por tal razón, es más fácil poder ubicar la respuesta guiándote por el subtítulo. ¿No ve? Acá se nos presenta marco conceptual y fundamentos científicos. Tenemos situación actual de los residuos
en Bolivia. Desafíos y oportunidades para la adopción de la economía circular. Fíjate que acá vamos a tener otros elementos, ¿no? Dentro de esto, porque aquí hablamos de los retos que tenemos que afrontar y aquellas oportunidades que vamos a tener si vamos a adoptar esta economía circular. Lo primero va a ser el marco institucional y normativo. Luego vamos a tener tecnologías de reciclaje y valoración energética. Incentivos económicos y modelos de negocio, ¿no? Que serían entonces los tres elementos que surgen de esta parte. Vamos a pasar a lo que sería la conclusión. Recuerda que en la conclusión vamos a tener una síntesis de lo que hemos leído y se rescata muchas veces las propuestas de soluciones, ¿no? Veamos. La economía circular representa una alternativa científicamente fundamentada para transformar la gestión de residuos en Bolivia de un problema ambiental a una fuente de valor económico y social. Los datos evidencian que la generación de residuos supera la capacidad de recolección y tratamiento, pero la combinación de políticas públicas claras, tecnología apropiada y participación comunitaria puede elevar significativamente la eficiencia del reciclaje y reducir la huella ecológica. Los desafíos más críticos son la falta de infraestructura en zonas rurales, la escasa institucionalidad para coordinar iniciativas y la necesidad de educación continua. Sin embargo, casos como los programas de reciclaje de PET en Santa Cruz y los digestores anaeróbicos en Cochabamba demuestran que es posible crear modelos de negocio sostenibles que involucren a jóvenes emprendedores y mejoren la calidad de vida de las comunidades. Para avanzar, se recomienda fortalecer la legislación con mecanismos de cumplimiento y sanciones efectivas. Establecer indicadores de desempeño, por ejemplo, la tasa de reciclaje, como métricas obligatorias para municipios y empresas. Crear fondos de innovación que ofrezcan microcréditos a proyectos de economía circular. Desarrollar campañas de educación ambiental focalizadas en la segregación en origen. En conclusión, En la conclusión, la transición hacia una transición hacia economía una circular en Bolivia no solo es una no necesidad solo ecológica. ecológica, sino una oportunidad estratégica para generar empleo, fomentar la innovación y Ok, estamos haciendo eco con otro micrófono, ¿no? Vamos entonces. De nuevo, en conclusión, la transición hacia una economía circular en Bolivia no solo es una necesidad ecológica, sino una oportunidad estratégica para generar empleo, fomentar la innovación y posicionar al país como referente en gestión sostenible de recursos en América Latina. Así que si aquí tenemos gente que estuviera buscando, nos dan están buscando formas de ingreso, pues interesante, ¿no? Aquí ya nos dan algunas propuestas. Apostar por esta economía circular. Ok, vamos entonces con las preguntitas. A partir de lo expuesto en el artículo, ¿cómo define el texto a los instrumentos financieros recomendados para estimular la economía circular en Bolivia? En esta pregunta hablamos de definición, así que aquí no te me puedes equivocar. Buscamos una definición, la respuesta tiene que ser literal a lo que dice el texto, ¿no? De los instrumentos financieros recomendados para estimular la economía circular, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice acá el sustento? Para estimular iniciativas circulares, se debe diseñar instrumentos financieros como fondos de garantía, líneas de crédito verde y esquemas de pago por servicios ambientales, ¿no? Entonces vamos a subrayar esto hasta acá, que sería la respuesta, porque es la definición, ¿no? Es instrumentos. Ahora fíjense,
Aquí tenemos nuevamente un respaldo que ya se viene notando desde hace varias lecturas, ¿no? Son como indicadores que nos dicen, por si acaso, el examen ya ha sido elaborado, ¿no? Y seguramente fue así, pues, ¿no? Seguramente la persona encargada le ha hecho, elabórame una lectura de interés que tenga resumen, introducción, desarrollo y conclusión, con sustento teórico, hazme 30 preguntitas con 4 incisos y incluye un sustento que explique por qué sería tal inciso la respuesta. Algo así han tenido que ver dado, porque fíjate acá que dice, estos tres componentes aparecen literalmente en el texto y se describen como medios para reducir el riesgo de inversión y favorecer la adopción de tecnologías limpias. Las otras opciones, ¿cuáles otras opciones, amigo? No hay. Entonces, ahí te das cuenta que sí, el examen oficialmente ya estaría hecho. Hay posibilidad de que, si han revisado su material, hayan corregido estos pequeños errores, ¿no? Pero bueno, ya nos dieron la pista. Sabemos que el examen ha sido hecho por IA, ¿no? Así que hay otro plus, chicos, de que va a estar no más fácil. ¿No? Porque la IA obviamente, recuerda, es un asistente, no es el jefe. Así que como asistente, él va a dar una idea de propuestas, de alternativas, pero si tú no le das un buen prompt, pues el examen va a ser fácil, ¿no? Así que, por lo menos yo hablando de mi área, ¿no? De mi área, ¿no? Sabría decirles cómo están las otras áreas, pero yo por lo menos dentro del lenguaje, por eso les insisto, bueno, no lenguaje, perdón, dentro de lectura de comprensión, les insisto que practiquen la lectura, apropiense de la información que ahí se nos da, que abajo cualquier cosa que te pregunten, vas a poder responder fácilmente, ¿ya? Porque distinto es pues cuando hace una persona el examen. ¿No? Entonces, mira, aquí las otras opciones no aparecen en el artículo. Los subsidios directos, los microbonos y los incentivos fiscales mencionados son conceptos diferentes y no están descritos como instrumentos financieros, ¿no? Entonces, fíjate que en tus otras opciones vas a tener subsidios directos, microbonos e incentivos fiscales. Va a ser esas las otras opciones y aquí vas a tener la que te dice instrumento financiero, fondos de garantía, líneas de crédito verde y esquemas de pago, ¿no? Que aquí son 4 y nosotros uno nomás. Aquí podríamos inclusive decir el inciso más largo, pero no siempre se apuesta por eso, ¿no? Pero medio nos da esa idea, partiendo desde la uno. Vamos, pregunta 2. Según el artículo, ¿cómo define la economía circular y qué consecuencias sociales se asocian a su adopción en Bolivia? ¿No? El artículo define la economía circular como un paradigma que cierra los ciclos materiales, evitando la extracción continua de recursos y minimizando la generación de derechos. Entonces, definición, nuevamente, igual que en el caso anterior, respuesta literal, chicos. Aquí no se me pueden equivocar, ¿no? Entonces, en tu lecturita, ubica dónde está la parte de economía circular y subráyalo, porque tú tienes que saber ubicar en tu lectura cada uno de esos elementos. Y ojo, no estamos diciendo que tú vas a poner en la lectura uno, dos, tres a las... No, tienes que poner una referencia, ¿no? Al costadito tienes que decir definición economía circular, definición de lo que es instrumentos financieros, ¿no? Tienes que darte pistas, ¿no? Así que esas lecturas, chicos, tienen que estar bien marcadas, tiene que ser tu mapa para que ubiques todo, ¿ya? Entonces lo vamos a marcar como un paradigma que cierra los ciclos materiales, evitando la extracción continua de recursos y minimizando la generación de los desechos. Y ahora nos dice, esta es una pregunta doble. Esto también confirma que es IA, porque solo la IA hace este tipo de preguntas cuando es lectura de comprensión. En la segunda parte nos dice cuáles son las consecuencias sociales. Así que, y menciona que su implementación puede transformar los residuos en oportunidades económicas. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias sociales que va a transformar los residuos en oportunidades económicas? Hasta ahí,
Listo. ¿Y cuáles son esas oportunidades? Pues microempresas y va a incentivar a los jóvenes emprendedores, ¿no? Y eso obviamente va a crear una mejor calidad de vida en las comunidades. Así que buscas el inciso que responda a las dos preguntas, ¿ya? 3. Del análisis presentado se desprende que, de acuerdo al artículo, ¿qué metodología de reciclaje de plásticos se describe como alternativa más viable a nivel local en Bolivia? Simple, la reciclación mecánica de plásticos. ¿Qué es esto de la reciclación mecánica? Es cuando se va a hacer la trituración, lavado y extrusión. Es la alternativa más viable a nivel local, pues requiere inversión moderada y puede adaptarse a pequeñas empresas. Las demás opciones, nuevamente, ya nos está diciendo qué elementos vienen en esta preguntita, pero lo vamos a dejar ahí. ¿Para qué vamos a leer? Tú simplemente acuérdate de la reciclación mecánica de plásticos. A partir de lo expuesto en el artículo, ¿cuál es la implicación económica directa que se menciona respecto a la empresa Reciclart en La Paz? Implicación económica directa sobre la empresa Reciclart de La Paz. El aparato de incentivos económicos y modelos de negocio, el artículo indica que la empresa Reciclart, al comprar PET y vender material reciclado, generó ingresos de 22.000 USD en el 2022. Listo. Entonces, ¿cuál es la implicación económica? Simple. Generó ingresos de 22.000 USD en este año. ¿Ya? ¿Quién? Pues la empresa Reciclar, que está en la pregunta. Lo demás son distractores, como te dicen. Mira, te va a dar otros porcentajes, 8, 12, que vienen de otras cosas, y aquí otro número. Entonces, muy atento a esto. ¿Ya? El artículo señala que el proyecto piloto de digestores anaeróbicos en Cochabamba generó por cada kilo de residuos orgánicos, ¿cuántos metros cúbicos de metano? Entonces, estamos buscando esto del proyecto de digestores anaeróbicos. Y dice, en la sección 3.2 del artículo, ¿ves? El sustento ya te dice dónde se encuentra y ahí mismo te está recalcando. Tienes que ubicarlo en la lectura, ¿ya? Que el proyecto piloto de Cochabamba demostró una generación de 0,45 metros cúbicos de metano por kilómetro de residuos orgánicos, ¿ya? Entonces, aquí mucho cuidado porque también te está diciendo, va a haber confusión de datos porque te va a decir 0,35, 0,55, ¿no? 0,60. Entonces, tienes que estar seguro con esta referencia. Basándose en la información proporcionada, ¿cuál es la característica que diferencia la tasa de reciclaje PLET en Santa Cruz de la tasa de recolección formal de residuos sólidos en Bolivia? ¿No? Entonces, acá estamos con características que diferencia la tasa, ¿ya? Reciclaje PET en Santa Cruz de la tasa de recolección. Ah, ya, este es reciclaje y esta es recolección formal de residuos sólidos en Bolivia. Ya. El artículo indica que en Santa Cruz la tasa de reciclaje PET es apenas 8% y que a nivel nacional solo el 12% de los residuos sólidos urbanos fue recolectado formalmente. Por lo tanto, la afirmación correcta es que la tasa de reciclaje PET en Santa Cruz es inferior a la tasa de recolección formal nacional. Basándose en la información proporcionada, ¿cuál es el objetivo principal que persiguen los microbonos
ofrecidos por ONGs como Ecobol al incentivar la participación, perdón, la separación de papel y cartón en los yungas, ¿no? Entonces, objetivo principal, nuevamente respuesta literal a lo que dice el texto, ¿no? Dice ofrecidos por las ONGs como Ecobol para incentivar la separación de papel y carbón. Cartón, van a disculpar chicos. El texto indica que los programas educativos de organizaciones no gubernamentales como Ecobol lograron aumentar la tasa de separación del papel y cartón del 3% al 18% en tan solo 2 años, evidenciando el potencial de la educación informal y la incentivación mediante microbonos. El propósito explícito de estos microbonos es ofrecer un estímulo económico que motive a la población a separar los materiales, lo que a su vez favorece la participación ciudadana y sienta las bases para una economía circular. Entonces dice, ¿cuál es el objetivo de esto? Pues es ofrecer un estímulo económico, ¿no? Que motive a la población a separar los materiales, lo que a su vez favorece la participación ciudadana y sienta las bases para una economía circular. Claro, y tenemos pruebas, ¿no? Fíjense que acá lo que ha hecho Cobol es ir de un 3% a un 18% en solo 2 años, ¿no? Entonces, da buenos resultados, ¿no? Imagínense que se aplicara mucho más. De acuerdo con el texto, ¿qué consecuencias se puede deducir si el Estado fortalece la aplicación de la Ley 164 mediante la creación de fondos de garantías para microempresas de reciclaje? Bueno, si hemos visto que lo que están haciendo las organizaciones ha subido en porcentajes, entonces, si el Estado fortalece la aplicación de la Ley 164 mediante la creación de fondos, ¿no? Pues ya podemos deducir, concluir, ¿no? Llegar a la conclusión de que es una actividad positiva prácticamente, ¿no? Y dice, el texto indica que la baja tasa de reciclaje de PET en Santa Cruz, solo el 8%, se debe en parte a la ausencia de incentivos financieros para los emprendedores. Se menciona que iniciativas como Reciclart fue funcional al comprar PET y vender material reciclado, y que se requieren instrumentos como fondos de garantías y microcréditos para ampliar estas actividades. Ahora, si el Estado crea dichos fondos, se esperaría que más microempresas de reciclaje puedan operar formalmente, aumentando la recolección de PET, lo que elevaría la tasa de reciclaje y reduciría la fracción de que actualmente se deposita en vertederos y ríos. Entonces, vamos a subrayar, se esperaría que más microempresas de reciclaje puedan puedan operar formalmente, ¿ya? Ahora, si ellos van a operar formalmente, ¿qué va a pasar? Pues van a elevar la tasa de reciclaje y reducir a fracción actual que se deposita en vertederos y ríos, ¿no? Reducirán la fracción que actualmente se deposita. Entonces, son positivas esas acciones. 9. Basándose en la información proporcionada, ¿qué efecto indirecto es probable que genere la expansión de los proyectos piloto de digestores anaeróbicos en zonas rurales sobre la dinámica de la economía circular en Bolivia? Buscamos acá los efectos indirectos que genere la expansión de proyectos piloto. Como tenemos acá, por ejemplo, los anaeróbicos de las zonas rurales sobre la dinámica de la economía circular. Esto en zonas rurales para ver lo de la economía circular. A ver, veamos.
qué tal, jóvenes? Ok, ya. De nuevo, por si acaso, de el repositorio del ministerio, estamos en la página 65, ingresando a la página 66. Varía, obviamente, si tú tienes la antigua batería, ¿no? Ojo con ello. Seguimos. Pregunta 9. Entonces estamos buscando el efecto indirecto que va a generar la expansión de estos proyectos pilotos en zonas rurales para esto de la implementación de una economía circular. Y nos dice, el artículo indica que los digestores anaeróbicos generan biogás, 0,45 metros cúbicos de metano por kilómetro de residuos orgánicos, suficiente para cubrir el consumo energético de una familia, lo que implica ingresos potenciales para microempresas que operen dichos sistemas. Al transformar residuos orgánicos en energía, se reduce la cantidad de materia orgánica que llega a los vertederos, lo que a su vez mejora la eficiencia global de reciclaje, ya que la fórmula de ya que la fórmula de reciclaje depende del total de residuos gestionados de forma útil. Esta cadena de efectos, reducción de residuos orgánicos, generación de ingresos y mejoras dentro de lo que sería el reciclaje, es una consecuencia implícita del proyecto piloto. Esto es lo que vamos a buscar entonces en nuestra respuesta, ¿ya? Lo que se busca como un efecto indirecto es reducción de residuos orgánicos, generación de ingresos y mejora de reciclaje. 10. A partir de lo expuesto en el artículo, ¿qué conclusión general puede inferirse sobre la relación entre la proposición de recolección formal de residuos y la eficiencia de reciclaje? Entonces, inferir sobre una relación entre la proposición de recolección formal de residuos y la eficiencia de reciclaje en Bolivia, ¿ya? Recuerda que inferir es a la conclusión que yo llego con la información que yo tengo, ¿no ve? Entonces, ¿a qué conclusión vamos a llegar? Si vamos a relacionar la recolección formal de residuos y la eficiencia del reciclaje, ¿ya? Ese es el tipo de relación que tenemos que buscar. Y dice, solo el 12% de los residuos sólidos urbanos se recolecta formalmente, mientras que el 55% corresponde a residuos orgánicos y solo el 8% del PET se recicla en Santa Cruz. Además, se señala que la segregación y la disponibilidad de residuos en condiciones de calidad son factores críticos para la eficiencia del reciclaje. Por lo tanto, una mayor cobertura de recolección formal implicaría que un mayor volumen de residuos estaría correctamente segregado y disponible para los procesos de reciclaje y valoración, lo que aumentaría el valor del reciclaje, ¿no? Entonces, vamos a marcar la última parte, ¿no? Porque es una conclusión general. Una mayor cobertura de recolección formal implicaría un mayor volumen de residuos. Estaría correctamente segregado y disponible para los procesos de reciclaje y valoración, lo que aumentaría el valor del reciclaje, ¿no? Entonces, lo que aquí estamos buscando es esa separación para que así pueda marchar mucho mejor eso de reciclar, reutilizar, reducir y reacomodar, ¿no ve? De acuerdo con el texto, ¿qué efecto probable tendría en la eficiencia del reciclaje la ampliación del programa de educación ambiental liderado por la Organización Nacional, por organizaciones no gubernamentales en comunidades rurales? Entonces, efecto probable, la eficiencia del reciclaje a través de programas de educación ambiental liderados por ONGs en comunidades rurales.
El texto describe que los programas educativos de ONGs como ECOBOL lograron elevar la tasa de separación de papel y cartón, ¿no? Entonces, una de las cuestiones importantes es esto de la elevación de la separación de los elementos, ¿no? Evidenciando que la educación mejora la segregación de residuos. Una mejor segregación de residuos, la contaminación de flujos reciclables, lo que según la definición de eficiencia de reciclaje es R igual MR, MREC sobre M total por 100%. Permite que una mayor masa de material sea realmente reciclada, incrementando así el valor de R, ¿no? Recuerda que esta formulita nos está dando como una referencia para que entendamos cómo es esto, ¿no? Entonces, ¿qué estamos entendiendo? Que la educación mejorará la segregación de residuos, ¿ya? Esa sería la respuesta cortita. Un poquito más. ¿Qué va a pasar si hacemos esta separación de los residuos? Pues una mejor segregación reducirá la contaminación de los flujos reciclables, lo que, según la definición de eficiencia, permite una mayor masa de material sea realmente reciclada. Ok, disculpen chicos, se me estaba secando la garganta. ¿No? Entonces, recuerda. Estamos hablando de efectos probables de la eficiencia del reciclaje, ¿no? Entonces ya sabemos que uno de los efectos probables es que si la educación sobre el manejo de estos elementos nos va a llevar a una segregación de residuos. Y si vamos a poder separar, quiere decir, ¿no? Vamos a separar aquello orgánico, aquel otro que sea material, pues vamos a poder aprovechar muchísimo más y vamos a reducir lo que sería la tasa de contaminación, incrementar lo que sería esto de sacar este provecho de la economía circular, porque este va a ir aumentando y van a ir viendo sus beneficios. Pregunta 12. De acuerdo con el texto, ¿cuál es la idea central que el autor comunica respecto al papel de la economía circular en la gestión de residuos en Bolivia? ¿No? Acá buscamos la idea central del autor que comunica respecto al papel de la economía circular en la gestión de residuos. Solo esto. El autor enfatiza repetidamente que la transición hacia una economía circular depende de la integración de políticas públicas, innovación de tecnología y participación comunitaria. Entonces, la idea central es que haya esta integración de estos componentes, ¿ya? Repetimos. El autor propone que sea un avance en conjunto de políticas públicas, innovación tecnológica y participación comunitaria, lo que permitirá transformar los residuos en recursos valiosos y crear oportunidades económicas, ¿no? Así que vamos a crear oportunidades económicas para las microempresas o emprendedores. 13. Considerando lo mencionado en el texto, ¿qué diferencia esencial se puede establecer entre la contribución del Estado y la de la ONG al impulso de la economía circular en Bolivia? ¿Qué diferencia esencial se puede establecer entre contribución del Estado, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer el Estado por una parte y qué es lo que van a hacer las ONGs dentro de lo que sería la implementación de la economía circular? Veamos, ¿qué cosas diferentes tienen cada uno para darnos? Dice, el artículo indica que la Ley 164 de Gestión Integral de Residuos Sólidos constituye el marco normativo del Estado, pero su ejecución es lenta por falta de recursos y dispersión geográfica. En contraste, la ONG Ecobol se menciona en la sección de participación social, donde sus programas educativos
aumentaron la tasa de separación del papel y cartón del 3% al 18% en 2 años, demostrando una acción directa a nivel comunitario. Por lo tanto, la diferencia esencial radica en que el Estado provee la infraestructura institucional y normativa. ¿Ya? Aquí vamos a empezar a marcar esta parte, porque nos ha hecho cuál es la diferencia sobresaliente, ¿no? Diferencia esencial. Entonces, el Estado provee infraestructura institucional y normativa, mientras que las ONGs actúan mediante educación y sensibilización que genera cambios de comportamiento en la población. Este tipo de oración, ¿no? Así cortito. Estado provee infraestructura y normativa. Y las ONGs, educación y sensibilización sobre eh, el reciclaje, ¿no? Algo así cortito nomás van a buscar, pero que mencione las características de cada uno de esos dos elementos. El artículo señala que para que Bolivia logre una transición efectiva hacia la economía circular, es indispensable, a ver, que Bolivia logre una transición efectiva hacia la economía circular. Ya, ¿qué necesitamos? Te está diciendo para que podamos empezar con esto de la economía circular. El autor, a lo largo del artículo, enfatiza que la viabilidad de la economía circular en Bolivia depende de infraestructura entre tres ejes importantes, que son políticas públicas, ¿no? Tenemos ahí la ley 164, indicadores de desempeño. Tecnologías apropiadas, reciclado mecánico, digestores anaeróbicos y la participación social, programas de educación, microbonos. En conclusión, se indica que la combinación de políticas públicas claras, tecnología apropiada y participación comunitaria puede elevar significativamente la eficiencia de reciclaje, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos cubrir estos tres ejes fundamentales para que se pueda implementar esta economía circular. Pregunta 15. La lectura del texto permite identificar que, al comparar la reciclación mecánica de PET y la valoración energética mediante digestores anaeróbicos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones refleja con mayor precisión la relación entre complejidad de inversión y el contexto de ampliación de cada proceso? ¿No? A ver, veamos. El artículo indica que la reciclación mecánica de plásticos es la alternativa más viable a nivel local, pues requiere inversiones moderadas y puede adaptarse a pequeñas empresas. Y simultáneamente describe que la valoración energética mediante digestores anaeróbicos permite producir biogás, que puede ser utilizado para cocinar o generar electricidad en comunidades rurales aisladas. Por lo tanto, la afirmación combina con exactitud la inversión moderada de la reciclación mecánica y la idoneidad de los digestores para zonas rurales, ¿no? Entonces, como aquí es una oración que vamos a buscar que afirma esta relación, tenemos acá la inversión moderada de la reciclación mecánica y la idoneidad de los digestores para zonas rurales, ¿no? Una oración similar a esto tenemos que ver. Y bueno, hasta aquí. Pequeña pausita, chicos. ¿Cómo vamos? ¿Se va entendiendo? Opiniones, a ver.
muy bien, ¿no? Hay varios que están mandando ahí sus likes porque siguen despiertitos, eso es bueno. Ok, muy bien. Sí, por favor, tomemos nuestro cafecito, su matecito, un vasito de agua. Bueno, aquí me preguntan, y sí, te cuento que también nos preguntan en clases, ¿no? Que si las lecturas son tan fáciles, entonces todos van a tener notas altas, me decían, ¿no? Sí, pero no, ya sí, pero no. Em, sí, si te estás preparando con gente que te está explicando, ¿no? Cuáles son las posibles respuestas, cómo tienes que estudiar. Entonces, ahí hay gran posibilidad de que puedas responder bien. Pero ojo, esto solamente estamos trabajando las lecturas. En las lecturas son solamente 30 puntos, ¿no? Yo estoy apuntando a eso, es mi área y yo quiero que ganen la mayor cantidad de puntos, ¿no? O sea, que se aseguren los 30. ¿Dónde van a estar las otras variabilidades? En las otras áreas, ¿no? Tienen la socioemocional, por ejemplo, que no todos tienen esa capacidad de relacionar elementos de información para poder deducir una posible respuesta, ¿no? Porque es una combinación de qué pasa en el aula con esto, qué es el aspecto emocional, social y demás. Y para que tú puedas responder esas situaciones, tienes que ser alguien que haya tenido empatía, que esté rodeado en contextos, que lo pueda asimilar más fácilmente, a diferencia de aquellas personas que son más introvertidas, que esta tal vez no sería su área de trabajo, ¿no? Entonces ahí también se va a ir restando, que ese es un plus muy interesante, la verdad, una forma muy interesante de ir restando, ¿no? A aquellas personas que simplemente apuntan como una fuente de ingreso económico a ser un profesor, ¿no? Entonces, ahí creo yo que en lo socioeconómico se está haciendo un enfoque muy interesante para quedarse con aquellas personas que realmente tengan esta inteligencia emocional para poder trabajar con estudiantes, con jóvenes, ¿no? Porque no cualquiera lo puede hacer. Entonces, ahí, por ejemplo, ya van a ir bajando las notas, ¿no? No van a tener todos los 20 del socioemocional, ¿no? Ahí ya va a ir bajando. Matemáticas también es lógica, ¿no? Y quienes se han ido preparando con anticipación ya han ido desarrollando esa facilidad con los docentes, ¿no? Ya sea con nosotros en prepa o en otros institutos, pues se han ido viendo diferentes estrategias, diferentes ejercicios de razonamiento lógico matemático que les ha ayudado muchísimo, ¿no? Y hay otros que recién se están animando, se están inscribiendo y no, pues les cuesta porque es algo nuevo, ¿no? Entonces, ahí también va restando con los que a última hora se han animado solitos, ¿no? Y conocimientos generales, ahí también va a ir restando. Porque tengan en cuenta que conocimientos generales ya no es cultura general, ¿no? Como lo que todos conocíamos y escuchábamos en las noticias y datos de historia y demás. Aquí les están evaluando materias propias de colegio. Así que ahí también quienes van a tener más ventaja van a ser los jóvenes, pues, ¿no? Una persona mayor que hace 15 años ha salido de colegio más, pues le va a costar estar estudiando un poco esto de materias de psicología, filosofía, no sociales, geografía, que hace mucho ya se ha olvidado. En cambio, los que están recién saliditos de colegio, ya pues todavía lo van a recordar y lo pueden asimilar más fácil, ¿no? Entonces, no es solamente que todo el examen sea fácil, chicos. Cada área tiene su nivel que obviamente va a ir restando a los estudiantes, ¿no? Yo a lo que apunto y a lo que les motivo es lectura de comprensión está fácil. Aquí no la pueden pelar.
tienen que sacar los 30 puntos, aunque sea 25. 25 tiene que ser lo mínimo que tienes que sacar acá. Y ya en las otras áreas, bueno, yo sé que mis colegas siempre también les están dando los tips, las recomendaciones, ¿no? Y ustedes están absorbiendo esa información para que les vaya bien. Así que no es que va a estar fácil y no es que todos vayan a probar, ¿no? Pero sí va a ser muy interesante esto de que se va a ir menguando, ¿no? Quienes no se van a ir quedando. Y al final también tenemos la otra posibilidad, que también es otra variable a tener en cuenta, que es la libreta, ¿no? Como en algún momento les decía, bien y mal. ¿No? Bien y mal, porque obviamente la filosofía del ministerio era que los mejores tienen que formar a las nuevas generaciones, ¿no? Me parece muy interesante, especialmente dentro del área de la docencia, porque alguien que es muy bueno en sus notas quiere decir que es alguien disciplinado, ¿no? Que cumple un orden y obviamente como docente también tienes que ser alguien disciplinado, tienes que conocer sobre estructuras, porque si tú sabes manejar estructuras, también vas a enseñar a tus estudiantes a manejar esas estructuras, ¿no? A diferencia de alguien que no tiene disciplina, que hace lo que quiere. Entonces, el hecho de las notas también va a restar, como les dije, y ahí hay variables, porque inclusive los colegios van a influenciar, ¿no? Porque tú has estado en un colegio donde has tenido buenos docentes, te han motivado, te sentías bien, entonces obviamente tú también respondías con buenas notas porque también eras aplicado. Entonces era dos mundos perfectos, buenos docentes, tu aplicación, buenas notas. Pero también tenemos el otro lado donde te tocó estar en un colegio donde los docentes eran apagados, no había mucha motivación y aunque tú eras bueno, pues no te sentías con ganas de dar mucho, ¿no? O sea, te quedabas ahí medio pasivo, pero sabes que eres bueno, ¿no? Porque hay también de ese tipo de estudiantes. Entonces, no has respondido tal vez por ciertas variables que serían los profesores o el colegio o los compañeros, ¿no? Y yo hablo también eso desde mi experiencia de las cosas que yo he visto, ¿no? Había materias donde yo entendía la materia, pero el docente era, o el ambiente, la gente que me tocaba, pues no, me dejaba influenciar y decía no, me bajoneaba y con lo mínimo, ya, con tal de que apruebe, con tal de ya no estar por ahí, ¿no? Entonces, puede darse esas situaciones, como también puede ser de que tú te digas, no, yo no voy a bajar mi nivel, siempre notas altas, o sea, hay de todo, ¿no? Hay de todo, chicos. Así que apostar simplemente de que todos van a probar sería muy fantasioso, porque hay siempre variables en la vida, chicos, ¿no? Y aunque tú también te estés rajando, como te dije, tú domines todo, hayas aprendido muy bien, hayas tenido buena disciplina, buena organización de tiempo, has abarcado muchas cosas, como te digo, hay otros también elementos que a veces suman. Entonces, simplemente hay que esperar. Tú da lo mejor de ti. Siempre, siempre da lo mejor de ti. Y bueno, veremos qué pasa más adelante, ¿no? Es así, así es la vida. Así que chicos, veamos, ¿no? Ok, así que tranquilos, sigamos avanzando, sigan dando lo mejor de ustedes. Y bueno, no sé si decirlo de esta manera, ¿no? Si la vida decide que se te abran las puertas, pues bienvenido. Y si por alguna razón las cosas no salen como tú lo tenías planificado, por más que te hayas esforzado, velo como una oportunidad, ¿no? O sea, en esta no se pudo, pero tal vez en la siguiente, o tal vez esto realmente no era para mí y tendría que mirar otras opciones más, ¿no? O sea, hay que darle la vuelta ante las cosas negativas que a veces se nos presentan en la vida. Y ustedes son jóvenes, son dinámicos, son activos y soñadores, así que no se dejen apagar si las cosas no salen como esperan. Pero tampoco te quedes pasivo y digas, veremos qué se hace, ¿no? O sea, haz todo de ti, da lo mejor de ti y que venga lo que tenga que ser, ¿ya? Porque también después viene el hecho, ay, pucha, era que me esfuerce, ¿no? Lo que viene el arrepentimiento, ¿no? Entonces, para que no tengas eso, siempre apunta a dar todo de ti. Bueno, ok. Ahí nuestra pausita, nuestra pequeña reflexión, ¿no? Para ayudarles también un poquito. Espero les sirvan mis palabritas, chicos, con mucho cariño.
Sigamos entonces. Veamos. Pregunta 16. Del análisis presentado, se desprende que la tendencia dominante en la gestión de residuos en Bolivia es, a ver, de todo lo que hemos visto, ¿cuál es la tendencia dominante dentro de la gestión de residuos en Bolivia? El artículo enfatiza, tanto en la introducción como en las conclusiones, que la transición hacia una economía circular depende de la interacción entre políticas públicas, innovación tecnológica y la participación comunitaria, y que la efectividad de este proceso se potenciará mediante indicadores de desempeño y mecanismos financieros de incentivo. Por ejemplo, en la sección de desafíos y oportunidades se menciona que la combinación de políticas claras, tecnologías apropiadas y educación ambiental permite elevar la eficiencia del reciclaje y generar oportunidades económicas. ¿Ya? Ese, por ejemplo, no. Ahí no. Entonces, ¿cuál es la tendencia dominante para la gestión de residuos? Pues la tendencia es que sí o sí se tenga que hacer una implementación de integración entre políticas públicas, innovación tecnológica y la participación comunitaria, ¿ya? Esta va a ser la tendencia, no es una, no es dos, tiene que ser las tres. La integración de las tres va a permitir que tengamos esto dentro de la gestión de recursos en Bolivia, ¿no? Además de que nos dice que la efectividad de ellos se va a deber a procesos que potencien, ¿no? Con indicadores de desempeño, ¿no? Cómo está la tasa de reciclaje en X zona y demás. Y del mismo modo, vamos a tener mecanismos financieros de incentivo. Como habíamos dicho, algunos microbonos, ¿no ven? A aquellas empresas que apuesten por esta economía circular, ¿no? Entonces, no hay una, sino que la tendencia es aplicar estos elementos para que Bolivia pueda entrar en una etapa de mejoría dentro de lo que sería tanto económica, medioambiental, ¿no? Y obviamente en comunidades promoviendo todo esto. 17. De acuerdo con el texto, ¿qué consecuencia puede inferirse si la tasa de segregación de residuos orgánicos en origen se incrementa significativamente en comunidades rurales? Consecuencia, inferir de la tasa de segregación, residuos orgánicos en origen se incrementa significativamente en comunidades rurales. Bueno, ya sabemos que la segregación es separar estos elementos, ¿no? Entre orgánicos y no orgánicos. Habíamos visto que una organización había subido del 3% al 18% a través de la educación. Entonces podemos inferir que la consecuencia de esto es algo positivo, ¿no? Veamos. El artículo indica que la valoración energética mediante digestores anaeróbicos produce 0,45 metros cúbicos de metano por kilómetro de residuos orgánicos, suficiente para cubrir el consumo de una familia promedio durante un mes. Una mejora en la segregación de origen implica que una mayor proporción de residuos orgánicos llega a digestor en buen estado, aumentando la masa total de la materia prima disponible, ¿no? Entonces, acá nos decía mm, consecuencia que podríamos tener de la tasa de segregación de los residuos. Ya. Como la relación de producción de metano es lineal respecto a la masa alimentaria, perdón, 0,45 metros cúbicos por kilómetro, al incrementarse la cantidad de residuos orgánicos capturados, se genera más metano, lo que permite abastecer a más hogares, ¿no? Entonces, rescataríamos acá.
aumentando la masa total de materia prima disponible. Desde más arriba, perdón. La segregación en origen implica que una mayor proporción de residuos orgánicos llega al digestor en buen estado, aumentando la masa total de materia prima disponible. ¿Y eso qué va a hacer? Pues vamos a entender que al incrementarse la capacidad de residuos orgánicos capturados, se genera más metano, lo que permite abastecer a más hogares, ¿no? Entonces, si vamos a ir segregando esto, como acá lo dice, vamos a ir separando, vamos a tener más materia para poder alimentar esto de los digestores anaeróbicos y así vamos a tener más metano que vamos a poder llevar a más hogares, más familias y va a ser mucho mejor. Esa es una de las consecuencias. 18. Según el artículo, ¿cuál es el mensaje principal implícito que el autor comunica respecto a las soluciones para la gestión de residuos? Nuevamente, soluciones para la gestión de residuos en Bolivia. El artículo en sus conclusiones y desarrollo enfatiza repetidamente la transición hacia una economía circular requiere políticas públicas claras, tecnología apropiada y participación comunitaria. Y menciona que esa combinación puede reducir la huella ecológica y generar oportunidades económicas, ¿no? Entonces, la solución es que si vamos a combinar, recuerda que aquí es combinar, vamos a tener, vamos a poder reducir la huella ecológica y generar oportunidades económicas, ¿ya? Esta visión integradora, esta palabrita me encanta, debería estar más arriba, ¿no? Nos dice, el autor, su idea principal es una visión integradora de políticas públicas claras, tecnológica apropiada y participación comunitaria va a ayudar a reducir la huella ecológica y lo más importante, generar oportunidades económicas. No, no lo más importante, ¿no? Pero la economía mueve, ¿no? Entonces ahí tenemos la respuestita 18. 19. De acuerdo con el texto, ¿qué efectos se puede deducir que tendrá ampliación de los programas de educación ambiental orientados a la separación en origen en las comunidades rurales? Nuevamente, efecto que tenemos que deducir de la ampliación de programas educativos ambientales orientados a la separación en origen en las comunidades rurales. Bueno, recordemos lo que acabamos, lo que hemos leído, ¿no ve? Si vamos a ampliar estos programas de las ONGs, de donde se va a dar educación ambiental sobre la separación de estos residuos, va a tener muchos beneficios, como hace rato hablábamos de los ¿cómo se llama? Anabólicos. A ver, vamos a recordar, anaeróbicos, perdón, ¿no? Acá, por ejemplo, si vamos a hacer esta separación, en la pregunta 17 ya nos había dicho, el incremento de la capacidad de residuos orgánicos capturados se genera más metano y si hay más metanos, pues vamos a abastecer a más hogares, ¿no? Entonces, es un elemento beneficioso. Habíamos separado papel y cartón de un 3% a un 18%, que también había sido una mejora, ¿no? Entonces vamos a ir relacionando esta información para que no lo olvidemos. Y aquí nos dice, el texto señala que la separación de residuos en origen depende del nivel de conciencia ciudadana y que programas educativos han aumentado la tasa de separación. Un mayor grado de separación permite que más metales sea apto para el reciclaje mecánico y que los residuos orgánicos sean canalizados a digestores anaeróbicos, lo que eleva la eficiencia del reciclaje y favorece la valoración energética, ¿no? Entonces, rescatamos. Ya sabemos que eso depende de la conciencia ciudadana, pero acá nos está diciendo el efecto si vamos a ampliar. Ya, esa es la pregunta. ¿Qué va a pasar si vamos a ampliar estos programas? Pues, al ampliarlos, sabemos que la separación permite más material sea apto para el reciclaje mecánico y que los residuos orgánicos sean canalizados y digestores anaeróbicos, lo que eleva la eficiencia del reciclaje y favorece la valoración
energética, ¿no? Entonces, si vamos a mantener, pues vamos a tener mejores programas de reciclaje y favorecer la valoración energética, llegando así a más hogares. Pregunta 20. Considerando lo mencionado en el texto, ¿cuál de las siguientes comparaciones entre dos propuestas de futuro refleja de manera más precisa su potencial efecto inmediato sobre la eficiencia del reciclaje? ¿No? Ya. Entonces, aquí vamos a ver oraciones con comparación, dice, entre dos propuestas de futuro. Refleja de manera más precisa su potencial efecto inmediato sobre la eficiencia del reciclaje. A ver, el texto señala que para impulsar la economía circular se requieren instrumentos financieros, como fondos de garantía, líneas de crédito verde y esquemas de pago por servicios ambientales, que reducen el riesgo de inversión y facilitan la adopción de tecnologías limpias. Estos recursos permiten a microempresas comprar equipos y operar procesos de reciclaje de forma inmediata, lo que afecta directamente la razón de reciclaje. En contraste, el fortalecimiento legislativo con sanciones, aunque importantes, actúa a más largo plazo al requerir cumplimiento y vigilancia institucional, sin aportar recursos financieros directos que mejoren rápidamente la eficiencia del reciclaje, ¿no? Entonces, aquí estamos comparando, nos dice, las dos propuestas, ¿no ven? Y dice, refleja de manera más precisa su potencial efecto inmediato. Entonces, de las dos propuestas, ¿cuál sería mucho mejor? Y la podemos ver en corto plazo, te está diciendo, ¿no? Entonces, nos vamos a ir con que al impulsar la economía circular se requiere instrumentos financieros. Este sería el que nos va a dar a corto plazo, porque dice, ¿no? Instrumentos financieros como fondos de garantía, líneas de crédito verde y esquemas de pago por servicios ambientales, que reducen el riesgo de inversión y facilitan la adopción de tecnología limpia. Estos recursos permiten al microempresario comprar equipos y operar procesos de reciclaje de forma inmediata. Y por eso acá nos dice, ¿no? Que tiene un efecto inmediato, ¿no? Lo que afecta directamente la razón de reciclaje. Este es ya no más, ¿no? A diferencia del otro, que dice que el fortalecimiento legislativo con sanciones, aunque muy importantes, actúa a manera de largo plazo, ¿no? Y requiere cumplimiento y vigilancia institucional. Y esto no nos aporta recursos, simplemente nos da seguridad, ¿no? Entonces, yéndonos con la respuesta, tenemos la primera parte, ¿ya? Que sería esto de los instrumentos financieros, de fondos de garantías, líneas de crédito verde y esquemas de pago por servicios ambientales. Esa es la respuesta. 21. La lectura del texto permite identificar que, para fomentar el desarrollo de microempresas en zonas rurales de Bolivia, la información sobre la generación de biogás a partir de residuos orgánicos resulta más relevante que los datos de reciclaje PET en Santa Cruz. ¿Por qué? ¿No? Aquí nos está diciendo el porqué de esta situación. A ver, ¿dónde está? Se me ha perdido. Dice, fomentar el desarrollo de microempresas en zonas rurales. La información sobre generación de biogás a partir de residuos resulta más relevante. La generación de biogás resulta más relevante, a diferencia del PET de Santa Cruz. Ahora, la cuestión es saber el por qué. ¿Por qué este del biogás tiene más fuerza que el PET de Santa Cruz? Y dice, el texto señala que en un proyecto piloto en Cochabamba demostró una generación de 0,45 metros cúbicos de metano por kilómetro de residuos orgánicos, suficiente para cubrir el consumo energético de una familia promedio durante un mes.
Este tipo de valoración energética es directamente aplicable a comunidades rurales donde la falta de infraestructura eléctrica limita el desarrollo de microempresas, al proporcionar una fuente de energía local y rentable. Por el contrario, los datos de reciclaje del PET, tasa del 8% en Santa Cruz, se centran en un programa urbano de contaminación de agua y no ofrece una solución inmediata para la generación de ingresos o la autosuficiencia energética en áreas rurales, lo que disminuye su relevancia para ese contexto. Entonces, hemos dicho por qué la generación de biogás resulta más relevante, porque este tipo de valoración energética es directamente aplicable a comunidades rurales donde la falta de infraestructura energética limita el desarrollo de microempresas al proporcionar una fuente de energía local y rentable, ¿ya? Entonces, éxito sería 22. A partir de lo expuesto en el artículo, ¿cuál de los siguientes aspectos representa una limitación no abordada por el autor al proponer incentivos financieros y modelos de negocio para la economía circular en Bolivia? Siguientes aspectos representa una limitación, ¿ya? Que no aborda el autor y proporciona incentivos financieros, modelos de negocio para la economía circular. Incentivos financieros y modelos de negocio. A ver, ¿qué será? El artículo menciona incentivos financieros, microcréditos y fondos de innovación y la participación de jóvenes emprendedores, pero nunca analiza la dimensión de género ni cómo la desigualdad entre hombres y mujeres podría limitar el acceso de las mujeres en esos recursos, ¿no? Entonces, la dimensión de género, ¿no? La desigualdad entre hombres y mujeres podría limitar el acceso de las mujeres en estos recursos, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos que dentro de esas empresas y demás se puede contratar, digamos, al género más fuerte, ¿no? Y obviamente quienes van a aguantar más tiempo dentro de ello. En el caso de las mujeres, por cuestiones biológicas, sabemos que en cuestiones corporales somos un poco más débiles que los hombres. Además, al ser mujeres, tenemos también el lado del control del hogar, ¿no? Entonces acá estas situaciones no han evaluado esa situación, ¿no? De eh, quién trabajaría, dónde trabajaría, qué efectos tendría si tienes solamente hombres, solamente mujeres, o cómo sería la distribución, en qué áreas tendríamos a las mujeres y a los hombres dentro de lo que sería esto de trabajar este negocio de la economía circular, ¿no? Interesante esta parte para irlo debatiendo o agregando a este texto. Sería muy bueno. El artículo señala que la eficiencia de reciclaje permite cuantificar el grado del cierre de los ciclos de materiales. ¿Por qué es relevante este indicador para diseñar una política de incentivos financieros dirigidas a microempresas de reciclaje? ¿No? Cuantificar el grado de cierre de los ciclos de materiales. Ahora, ahí te está preguntando, ¿por qué es relevante este indicador para diseñar políticas de incentivos financieros dirigidos a microempresas, ¿no? O sea, tenemos que ver. Y dice, el artículo enfatiza la eficiencia de reciclaje. Sirve como indicador de desempeño que permite evaluar cuán cerrado está el ciclo de materiales. Este dato puede usarse para estructurar bonos y pagos por servicios ambientales, asegurando que los incentivos financieros premien a microempresas que logren una mayor efectividad en el cierre del ciclo, ¿no? Entonces, la eficiencia sirve como un indicador de desempeño. En realidad, todo esto. ¿No? Y aquí también nos dice, ¿no? En la conclusión dice la necesidad de establecer indicadores de desempeño como la tasa de reciclaje como métricas obligatorias para municipios y empresas, ¿no? Es un datito ya más concreto, porque aquí la pregunta, ¿por qué es relevante? Porque la eficiencia de reciclaje sirve como un indicador de desempeño.
que permite evaluar cuán cerrado está el ciclo de materiales. Y aquí te dan, este dato puede usarse para estructurar bonos y pagos de servicios ambientales, asegurando los incentivos financieros que premien a las microempresas y que logren una mayor efectividad en el cierre del ciclo. Sí, directamente. Un poquito largo, pero vamos a ir rescatando las partes más importantes, ¿no? Que ya sabemos que esa evaluación de cierre de materiales va a ir dentro de lo que sería la creación de bonos y pagos como incentivos financieros para una mejor efectividad en el cierre del ciclo. 24. De acuerdo con el texto, ¿cuál de las siguientes los siguientes posibles sesgos ambientales no está suficientemente abordado por el autor en su análisis? Sesgos, ¿no? Aquello que el autor se olvidó mencionar. No está abordado por el autor, ¿ya? Listo. Y dice, ya tenemos uno hace rato, que era el de género, acá. Aunque el artículo describe ampliamente los beneficios del reciclaje del PET y la valoración energética, nunca menciona ni cuantifica las posibles emisiones de CO2, ¿no? Entonces, nunca menciona ni cuantifica las posibles emisiones del CO2 u otros gases de efecto invernadero que pueden generarse durante la recolección, transporte y el procesamiento de materiales reciclados, ¿no? Entonces, no nos habla nada de las posibles emisiones de CO2. Estito nomás yo marcaría, ¿no? En el inciso corto, pero por ahí les dan algún elemento largo, entonces vamos a marcarlo lo macro. ¿Ya? Pero sí tienes tu resaltador, las emisiones de CO2, ¿ya? La chiquita. La lectura del texto permite identificar que el argumento del autor sobre la validez de establecer indicadores de desempeño, como la tasa de reciclaje, para mejorar la eficiencia de reciclaje en Bolivia es, ojo acá, estamos hablando sobre la validez, ¿ya? Esta es una pregunta que, bueno, en varias lecturas también hemos encontrado, donde nos dicen que ¿será realmente válido lo que nos dice el autor o no es válido o lo podemos tener más o menos, ¿no? Va jugando dentro de eso. Y aquí nos dice, el texto proporciona evidencia empírica que respalda la propuesta del autor. Entonces tenemos evidencia empírica. Se citan cifras específicas de la tasa de reciclaje, PET en 8%, y se describen casos concretos, como la empresa Reciclart, que compra PET y lo procesa generando ingresos de 22.000 USDs y evita 15 toneladas de CO2, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que serían los datos empíricos, ¿ya? Comprobables. Esta experiencia demuestra que que al medir la eficiencia a través del indicador R, se puede observar las mejoras tangibles, ¿no? Todo esto es tangible, chicos, medible, ¿no? En la recuperación de los materiales y en los resultados económicos de microempresas, lo que valida la argumentación del autor. Entonces, ¿es válido o no es válido? Nos está diciendo. Y pues acabamos de ver que tenemos pruebas empíricas, entonces eso valida el argumento del autor. Sí, es válido por los resultados empíricos presentados. Del análisis presentado se desprende que, de acuerdo al artículo, ¿por qué es relevante la incorporación de indicadores de desempeño de reciclaje para la formulación de políticas públicas en municipios de Bolivia? A ver, un por qué. Porque es relevante la incorporación de indicadores de desempeño para la formulación de políticas públicas en municipios de Bolivia. En la sección de conclusiones del artículo recomienda establecer indicadores de desempeño, como la tasa de reciclaje. Disculpen, nuevamente. En la sección de conclusiones, el artículo recomienda establecer indicadores de desempeño como la tasa de reciclaje R como métricas obligatorias para municipios y empresas con el fin de evaluar
la eficacia de los programas, orientar la asignación de fondos y diseñar incentivos financieros. Esta función esta función se menciona explícitamente. Establecer indicadores de desempeño como métricas obligatorias para municipios y empresas, ¿no? A ver, vamos a volver a la preguntita. ¿Por qué es importante incorporar la incorporación de indicadores de desempeño para la formulación de políticas? Entonces, si vamos a incorporar, va a medir la eficacia de los programas, orientar la asignación de fondos y diseñar incentivos. Ya, esa es la función de estas métricas. Entonces, por eso vamos a utilizarlas, ¿no? Y dice, en función C menciona también que sería lo mismo, establecer indicadores de desempeño como métricas obligatorias para municipios y empresas. Y eso lo decíamos en la pregunta. Sí, no, esto no más. ¿No? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se va a utilizar estos medidores para formulación? Porque su eficacia de estos programas van a orientar a la asignación de fondos. Sí, lo habíamos leído anteriormente también, ¿no? Entonces, está bien, esa sería la respuesta. 27. Según el artículo, ¿qué sesgo limita la representatividad de los resultados presentados sobre la eficiencia de la economía circular? El artículo solo describe ejemplos concretos de reciclaje de PET en Santa Cruz y de digestores anaeróbicos en Cochabamba, sin proporcionar evidencias de otras áreas del país. Esta focalización geográfica impide extrapolar los hallazgos de la realidad nacional, constituyendo un sesgo representativo. ¿Ya? Eso quiere decir que como no tenemos información, por ejemplo, de Tarija, Sucre, Potosí, Pando, es decir, de otros sectores, no podemos relacionar esta información. Y por tal razón, el hecho de que yo no pueda relacionar esta información va a producir un sesgo en la representación, ¿ya? Entonces, como no proporciona evidencias de otras áreas del país, se constituye un sesgo de representatividad. De acuerdo con el texto, ¿cuál es la implicancia ética más relevante al promover incentivos financieros para microempresas que realizan reciclaje de PET en Bolivia? La implicación ética más relevante al promover incentivos financieros en microempresas para realizar el reciclaje de PET. El texto señala que los incentivos financieros buscan apoyar a microempresas y que la falta de una política inclusiva puede dejar fuera a los recolectores informales, creando una situación de inequidad y planeando una cuestión de justicia distributiva, ¿no? Entonces, recuerda que la implicancia ética habla de lo que es justo, ¿no? Entonces, si no vamos a tener en cuenta, dice, cuál es la implicancia ética, vamos a crear una situación de inequidad y planteando una cuestión de justicia distributiva. Ya puede dejar fuera. Sí, esto más, para que tengan más contexto, ¿no? Entonces, puede dejar fuera a los recolectores informales, creando situaciones de inequidad y planteando una cuestión de justicia distributiva. Para ti sí, para ti no, y para el otro veremos, ¿no? Y la idea es que sea igualdad y justicia para todos. Así que hay que tener cuidado. 29. El artículo señala que la participación de ONG es fundamental para mejorar la separación de residuos en origen. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones constituye una evaluación crítica adecuada de la suficiencia de la evidencia presentada sobre el papel de la ONG en este proyecto? Y dice, aunque el artículo menciona que ONG Ecobol logró elevar la tasa de separación del papel de cartón del 3% al 18% en los yungas, esa información corresponde a un caso aislado y regional.
no se presenta datos comparativos con otras áreas ni estudios longitudinales que permitan determinar si el efecto es atribuible exclusivamente a la intervención de la ONG ni si es replicable a nivel nacional. Por ello, la evidencia es limitada para sustentar una afirmación general sobre el impacto de la ONG, ¿no? Entonces, como podemos ver, me van a buscar esta oración, ¿no? Que diga, la evidencia es limitada. ¿Por qué? Porque solamente se tiene un dato de un lugar. Recuerda que necesitamos diferentes regiones y por sobre todo un estudio a largo plazo. Por eso dice longitudinales, ¿ya? Y como no hay, pues nos limita. Finalmente, el artículo señala que el proyecto piloto de digestores anaeróbicos en Cochabamba generó por cada kilómetro de residuo orgánico, ¿cuántos metros cúbicos de metano? Dice, demostró una generación de 0,45 metros cúbicos de metano por kilómetro de residuo orgánico, que si te diste cuenta ya es una pregunta repetida. Ojo con este detalle. Dos cosas que pueden pasar con algunas preguntas repetidas es que pueden mantenerlas o las van a modificar. Por eso te decía que si tú te vas a aprender simplemente pregunta-respuesta, ¿qué vas a hacer cuando llegue algo nuevo? Porque ahí nos dice en la introducción, esto es solamente un modelo, ¿no? Entonces, en mi área, yo no me aseguraría de que sí o sí va a entrar todo. Si hay alguien que está revisando este material y se ha dado cuenta que hay preguntas repetidas, obviamente las va a cambiar o preguntas mal formuladas o tiene muchas que dan vueltas sobre lo mismo, entonces lo puede modificar, ¿no? Y obviamente no aceptarían ningún tipo de reclamo porque no han dicho que va a ser fiel esto a lo que va a entrar en el examen. Por ello, para que no estés perdiendo tiempo entre memorizarte, pues recuerda que es mejor entender la lectura. Ya, esa es la máxima recomendación. Recuerda que las preguntas son simplemente una forma de medir tu conocimiento, si realmente has aprendido. Y la ventaja, recuerda, es que vas a tener el material, o sea, vas a tener ahí tu hojita. Por más que sea un examen digital, vas a tener la lectura ahí. Así que ante cualquier duda, tú vas a poder correr a ese sector. Pero para ello, repito, tú tienes que conocer tu lectura, tienes que saber dónde se encuentra qué tipo de información. Por eso te daba la recomendación de que veas esto como una exposición. ¿Ya? Pero una exposición con todo el material, como un examen a libro abierto prácticamente, ¿no? Entonces, no te confíes y digas, no, pero ahí voy a tener la lectura, voy a poder revisar. No te confíes de esa manera si es que tú no estás siendo un estudiante activo, si no eres el que conoce bien su documento, quien sabe dónde se encuentra la información, versus aquel que dice, ay, según la lectura que me toque, voy a ver cómo respondo. No. Tienes que ser estudiante activo. Conoce tu documento, conoce los tipos de preguntas que podrían entrar. Inclusive, pregúntate otras cosas que tal vez no te han dicho acá, ¿no? Entonces, practica, practica y practica. Siempre en voz alta, con tu material a la mano, por sobre todo tu lecturita, ¿no? Para que de ahí puedas tú responder cualquier pregunta que te dé. Ya sea que se mantengan, ya sea que se cambien, tú tienes que apuntar a ese detalle, comprender tu lectura, ¿ok? Y bueno, chicos, con eso habríamos terminado la séptima lecturita. Buena suerte.